vamos a orar. Amén. Señor bendito, Padre poderoso, a ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria hoy y siempre. En esta mañana, Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros y por nosotros, Padre. Por lo que nos das y aún por lo que no nos das, Padre, porque tú sabes lo que nos conviene, Dios. Ayúdanos con nuestra incredulidad, ayúdanos con la insensibilidad a veces, Padre, por tu palabra, Señor. Pero, Señor, tú sabes que nosotros, Padre, tenemos un corazón dispuesto, Padre, y estamos aquí para ello, Dios, para alabarte, bendecirte, pero también para escuchar el consejo de tu palabra y entender aquellas cosas que son claras, pero que el mundo se ha encargado de confundir, Padre. Ayúdanos a ser claros y específicos en lo que creemos, en lo que sabemos, cómo lo vivimos, Señor, y qué actitud debemos de tomar. Te pido bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanitas, Señor, de aquellos que no pudieron venir, Señor. Bendice la vida de mi hermano Porfirio, Señor. Tú sabes que le extrañamos, tú sabes que él es un siervo muy importante en la obra, Dios. Y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tú revitalices, Padre, sus fuerzas espirituales, sus fuerzas físicas, Padre. Y que tú hagas una obra maravillosa en ese problema que tiene en su ojo, Dios. Obra de manera maravillosa en él, en su corazón, Padre. Porque a veces, Señor, atacamos los males físicos y nos descuidamos de nuestra situación espiritual, Dios. Ayúdanos a tener entendimiento, Padre. Gracias, Dios. Toma autoridad en el ambiente, toma autoridad en cada uno de nosotros, Señor. Y sé tú moviendo con poder a través de tu hermoso Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que ya estás en este lugar. Gracias por la paciencia que nos tienes, Señor. Gracias porque a pesar de nuestra desobediencia, a veces nuestra incredulidad, a veces nuestra falta de constancia, de perseverancia, estás con nosotros. Gracias, Señor. Toma autoridad en el ambiente y toma autoridad en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. A ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria hoy y siempre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos sentamos, hermanos. Antes de leer el versículo que les señalé, bueno, la porción de la palabra, quisiera comentarles. Es importante, hermanos, en las cosas de Dios, y yo creo que en toda la vida, saber por qué hacemos las cosas. Entender por qué las hacemos. No recuerdo ahorita, pero le pregunta a un niño a su mamá que qué es estar a la moda, ¿no? Y el niño y la señora le contesta, dices olvidarte de tus ideas y alinearte con una serie de personas que quieren establecer tu forma de vivir, ¿no? Dice algunas cosas malsonantes ahí, ¿no? Pero es cierto, a veces nosotros, hermanos, nos adaptamos al mundo y la palabra nos dice, no os adaptéis a este mundo. El mundo transforma las cosas y pareciera que son buenas y cada día, hermano, las cosas están peor. La maldad está en su pleno apogeo y tenemos que estar más fuertes. Y entender por qué pasan, por qué hacemos las cosas, de dónde nace todo. Porque a veces nos perdemos la esencia de las cosas. Le comentaba yo el viernes a un amigo con el que juego squash. Y le estaba yo compartiendo, ¿no? Es como si tú y yo nos citáramos para jugar squash, ¿no? Y luego y nos ponemos tú traes un dominó y nos ponemos a jugar dominó o nos ponemos a hacer otras cosas, ¿no? Y dejamos de hacerlo más a lo que fuimos. Entonces muchas veces, hermanos, nos pasa eso, descuidamos la esencia y lo importante de las cosas. Entonces el tema que con la ayuda de Dios vamos a tratar de desarrollar, hermano, le hemos denominado ¿qué es la Navidad? Amén. Vamos a dividirlo en 3 partes para que vayamos un poquito más ordenados. El primer punto que vamos a tratar es ¿qué es la Navidad? El segundo es el origen del concepto erróneo de la Navidad. Y el tercero sería la fecha real del nacimiento del Señor Jesucristo. Para eso nos vamos a auxiliar de unos calendarios. Ahí ni yo mismo puedo ordenarlo muy bien, pero ahorita lo hacemos entre todos. ¿Les parece bien?
Y la conclusión que aunque no pareciera importante, hermano, es lo más importante porque yo creo que ahí es donde vamos a desprender el criterio con el que debemos enfrentar estas fechas. Yo creo, hermanos, que a veces podemos caer en un religiosismo, en un misticismo, o a veces somos demasiado liberales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Equilibrados, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo, además, que el Señor nos habla a cada uno de manera diferente. Aunque la palabra es un solo criterio, ¿no? La palabra no es tu criterio o el mío. La palabra es lineal, o sea, es lo que es. Pero hay cosas que vamos a tomar de manera diferente cada quien. Y eso no es porque además el hecho de que tú hagas ciertas cosas que el mundo hace en este tiempo, pues no es que estén bien, pero tampoco son el hecho de que tú vayas a perder la salvación por eso, ¿verdad? Pero entonces tenemos que tener equilibrio. Pero entonces, ¿para qué? Es importante ver qué es la Navidad, dijimos, ¿verdad? Si me auxilian en la primera imagen, hay una definición que me parece acertada, hermanos. Dice, la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesús para reconciliar, subrayemos o tengamos en nuestra mente, reconciliar consigo al hombre pecador, mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Amén. Esa es la definición, que hay muchas definiciones, ¿verdad? Pero a mí me parece apropiada para que podamos explicar algo interesante. Y ahora sí vamos a leer Segunda de Corintios. Vamos a ir analizando esta definición en base también a esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer de corrido al 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Hermano, es muy importante que veamos lo realmente, yo creo que es la parte medular del Evangelio, hermano, entender qué es lo que vino haciendo Señor Jesucristo acá en la tierra. Y te decía qué importante es la palabra, ¿qué? Reconciliar. Entonces, la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesús. ¿Para qué vino? Para reconciliar consigo al hombre pecador. ¿Cómo lo hizo? Mediante el sacrificio, mediante su muerte sustitutiva en la cruz. El Señor te sustituyó a ti y me sustituyó a mí. Nosotros no merecíamos que Él diera su vida por nosotros, hermano. Yo me pongo a pensar de mi vida pasada y digo, ¿cómo es que el Señor me rescató? ¿Verdad? ¿A dónde estaría? Ese rato estamos cantando una alabanza, ¿no? ¿Dónde estaría yo, dice? Si tú no me hubieras alcanzado. ¿Qué estaríamos haciendo, hermano? Hasta escalofrío, ¿verdad? Pensarlo. Pero bueno, entonces, les decía, ¿la palabra qué? Reconciliar. Vamos a dar lectura ahora ya de manera más tranquila. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Hermano, el Señor vino para traernos la salvación, para hacernos nuevas criaturas. Habíamos perdido esa naturaleza del Adán cuando tenía una comunión perfecta con Dios, una naturaleza espiritual. Nosotros la perdimos y empezamos a vivir carnalmente, ¿no? Terrenalmente. Entonces dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo he estado compartiendo y a veces pudiera sonar raro, pero el Señor no vino a restaurar nuestra vida, hermano. Él vino a cambiar nuestra vida.
O sea, Él no vino a medio a remodelar, no, Él vino a cambiar nuestra vida. Por eso a veces caemos en ese error, ¿verdad? Cuando platicamos la semana pasada del rey, cuando llegó, mandó a destruir todo, ¿no? ¿Y cuál fue el problema? Que no se destruyó todo, ¿eh? No se mataron a todos y por eso de ahí salió. Estamos hablando de algunas generaciones, de los que, amaricitas. Pero bueno, entonces, dice el versículo 18, y todo esto proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí hay dos cosas importantes. Dice, nos reconcilió consigo mismo. ¿A través de quién? De Cristo. Algunas denominaciones hablan de que nuestro Jesucristo no es Dios. Dicen que es un ángel, dicen que es un gran personaje, pero no dicen que no es Dios. Ahorita vamos a ver en Filipenses cómo la palabra, y hay mucho más, ¿no? Pero cómo nos confirma que es Dios mismo. El Señor Jesucristo siempre ha existido. Nosotros hemos estudiado cristofanías donde ha aparecido Cristo, ¿no? Melquisedec, por ejemplo, ¿no? El ángel de Dios, o sea, varios pasajes. Pero aquí lo importante entonces dice, todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Había un plan perfecto para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Había una enemistad entre tú, yo y todos nosotros con Dios. Amén. Sí, porque no vayas a querer que te estoy desplazando, hermano, no te vayas a sentir ofendido. Entonces dice, y nos dio, dice mismo por Cristo, y nos dio ministerio de la reconciliación. Aquí viene una parte importante. No solamente somos reconciliados con el Señor a través de Jesucristo, ahora tenemos un privilegio, pero también una responsabilidad. Tenemos que compartir el Evangelio. Dice la palabra, da de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces, si tú y yo hemos recibido esa posibilidad de reconciliarnos con Dios, tenemos que compartirle a las personas que conozcamos y que no conozcan de Dios esto mismo. Porque hay una responsabilidad de nosotros. El 19, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolo en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por quién vino a dar su vida nuestro Jesucristo? Por todos. Por todo el mundo. O sea, todos tenemos la posibilidad de tener esa salvación. Todos son todos. Aquí el problema es que no todos lo hacen suyo, ¿eh? Porque hay un requisito. Es aceptar a Cristo como tu real y único Salvador. Si no es a través de Él, hermano, nosotros no podríamos reconciliarnos. Es la única persona que pudo darnos la salvación. La única persona con esa santidad, con esa pureza, con esa justicia derivada de Dios, ¿verdad? Porque era Dios mismo. Y dice, así que somos embajadores de nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, qué gran bendición de que tú y yo tenemos la posibilidad, o tuvimos la posibilidad. Estábamos perdidos, viene el Señor, y a través de su sacrificio, tú y yo somos perdonados de nuestros pecados. Dice pasados, presentes y futuros. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Cuando dice pasados, presentes y futuros, pues nos podemos columpiar, ¿verdad? Dice, pues el Señor pagó por mí. No, hermano. En el momento que tú ya sabes esto, ya se crea una responsabilidad. Ahora ya no debemos de practicar el pecado. ¿Seguimos pecando? Pues sí, porque estamos en esta carne. Dice el apóstol Pablo, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Hay cosas de nuestros miembros todavía que no responden, hermano, hay batallas. Y que todos tenemos batallas. Eso que nos dé un poco de paz, ¿no? Porque a veces decimos, sí, ¿cómo estoy luchando contra esto? Y tenemos diferentes batallas, ¿no? Para mí mi problema puede ser para unos el problema puede ser el baile, para otros puede ser, no sé, las drogas, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero pidámosle a Dios, hermano, pidámosle a Dios, porque las batallas no las ganamos solo, las ganamos cuando el Espíritu Santo nos auxilia. Amén. Entonces, hermano, ¿de qué se trata la Navidad? De que con el nacimiento de nuestro Jesucristo empieza todo. El Dios mismo viene en calidad de bebé, pero no cualquier bebé. No, Él fue engendrado, mas no creado, porque Él ya existía. Él ya forma parte de la creación, pero sí fue engendrado.
¿Que se escogió a una persona especial? Claro que sí. Tuvo que tener ciertas características para poder ser el instrumento que Dios utilizaría para que viniera el Señor y se encarnara y se hiciera hombre. Pero entonces fue engendrado, mas no creado. Amén. Dios, el Señor Jesucristo, siempre ha sido Dios, siempre ha existido. Amén. Ok. Entonces, con la Navidad empieza la obra redentora de Dios. Con eso empieza, ¿no? ¿Es importante? Claro que es importante. Es que a veces nosotros, cuando nosotros le decimos a la gente que no lo celebramos, podemos caer en un error si no damos la explicación suficiente. Podemos decir, bueno, es que yo no lo celebro. Oye, ¿no celebras el nacimiento? No, no te lo dicen, ¿va? Pero lo piensan. Entonces, ¿qué tienes que decir? ¿Es importante? Claro que es importante. Lo vamos a ver en la parte final, pero no hay una ordenanza exacta en donde nos diga que nosotros debemos de conmemorar el nacimiento. Hay dos ordenanzas que nos señala la palabra. La primera, bautismo en agua. Y si es el bautismo en agua, entonces es nuestro nacimiento, ¿no? En Cristo. Y luego es la mesa del Señor. La palabra dice, cada que se reúnan en mi nombre, en memoria de mí, celebran la mesa del Señor, ¿no? La renovación del pacto. Entonces son las dos únicas ordenanzas que manifiesta. Y estaba oyendo a una persona y dice, ¿cómo dicen que no hay, como que no hay ningún versículo, no? Decía él. Siempre alegan que no hay ningún versículo que nos diga. Hermano, ¿sabes en qué se apoyó? En el pasaje. Cuando dice que nace, vienen los pastores, adoran, los ángeles. Dice, ¿cómo no va a haber celebración? Ahí hay celebración, ¿no? Pero de manera literal no lo dice la palabra, hermano. No hay una ordenanza exacta para conmemorar. Aparte tenemos otro problema, ¿verdad? Que no coinciden las fechas. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que es importante que tomemos en cuenta que la Navidad es trascendental. Claro que sí es trascendental. ¿Que es importante? Claro que sí es importante. Pero tenemos que saber para qué, por qué y qué es lo que iba. Te aseguro que hay muchas personas que saben que nació, pero no saben ni qué vino a hacer. Tú podrás decir, ¿cómo no van a saber? Te lo aseguro que no saben. Hay personas que dicen, bueno, pues si era Dios, ¿por qué está crucificado? ¿No? O sea, preguntas como esas, ¿no? Y yo pienso ahí, hermanos, hay que tener misericordia. Porque a veces criticamos y juzgamos. ¿Cómo no vas a ver si es tan fácil entenderlo, no? ¿Cuánto te costó a ti y a mí entenderlo, no? Entonces, cuando veamos una persona así, tengamos misericordia, y en esa misma misericordia y ese amor, compartamos la palabra y digámosle qué es lo que está pasando. O por qué fue. Nació para hacer esto, esto, esto y esto. Y si no hubiera sido por él, la ira de Dios hubiera caído sobre nosotros. Si no hubiera sido por él, no tendríamos la posibilidad de estar cerca de Dios. El único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. ¿Está claro, no? Exacto. Exacto. Es que estaba pensando. A veces tiene una figura y está tapada, ¿no? Con un trapo. Y pues tú no sabes qué hay ahí. Y lo vas destapando poco a poco, ¿no? Porque así nos fue pasando, hermanos. Fue pasando, ya veías algo, puede ser esto, y esto, y esto. Y cuando lo destapas, ves claramente la obra, ¿no? Te fue revelado. Y a nosotros nos fue revelado, lo entendemos claramente. Pero hay gente que no lo entiende. Y tengamos misericordia, ¿no? Entonces, si estas fechas se prestan para eso, pues hay que compartir. No se trata, no, yo no hago eso. Pero hay que centrarlos, ¿no? Tú mantente firme y hay que centrarlos. Y utilizar para compartir el mensaje. Si no te van a dejar hacerlo, pues mejor ni vayas, ¿no? Que Dios permite de alguna manera, ¿no? Porque, hermano, cuando hablas de Navidad, ¿a qué te va tu mente? A nosotros creo que queda claro, ¿eh? Pero te digo una cosa, a la mayoría de la gente lo menos que piensa es en nuestro Jesucristo. Piensan en todo menos en eso. Porque luego lo ubican, ¿no? Bueno, entonces la Navidad es la obra redentora del Dios Todopoderoso. Amén. Con eso inicia. Ahora,
Vamos a Filipenses, hermano. Filipenses 2, versículo 5, y vamos a leer hasta el 11. Amén. Vamos a leerlo despacito. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, mira esta parte es importante, al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Digo, hay más versículos, pero aquí lo dice, ¿no? Dice, estimó al ser igual a Dios. No dijo fue enviado de Dios, parecido a Dios. No, dijo ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Había un plan. Yo de manera, pienso, se pusieron de acuerdo, voy a bajar a la tierra y voy a hacer esto. Y había un plan, ya, trazado. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No vino como rey, no vino con grandes pompas. Había un grupo, me parece que los celotes o algo así, no me acuerdo cuál, que estaban esperando a un guerrero para que viniera a salvarlos. Y mira qué tremendo, porque se muestra de manera totalmente indefenso, ¿no? Cuando llega como bebé y... Digo, los que tienen el privilegio todavía de tener bebés se dan cuenta, si no los llevas tú a tal lugar o tal cosa, pues no pueden hacerlo. En cambio, aquí nosotros vemos, muestra eso el Señor. Luego dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio, no, me faltó el 8, ¿verdad? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ahí me quedé. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a qué? Al plan que ya estaba trazado. Ya había un plan. Todavía vemos que en el Getsemaní me dice, Padre, si es posible pasa a mí esta copa, sino que se haga tu voluntad. Pero yo creo que eso fue más bien para demostrar su naturaleza humana, ¿no? Sin embargo, había un plan, decíamos. Luego dice, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El Señor viene como bebé, es engendrado, empieza un ministerio. Hubo ciertas señales, hubo cierto reconocimiento, claro que sí, ¿verdad? Era una forma de confirmar incluso la profecía que ya se había dado. Y entonces, hermano, viene a cumplir una obra que redentora. Amén. Entonces, la forma de demostrarte el amor que Dios te tiene a ti y a mí, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que aquel que en él crea tenga ¿qué? Vida eterna. Estudiamos en la semana algo interesante, decía que era unigénito, pero cuando viene, ya ahora se le denomina primogénito. Cuando ya viene, se encarna, ahora ya es el primogénito de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces estuvo aquí, pero hermano, es tremendo ver cómo, a pesar de todo lo que pasó, todas las pruebas, todas las tentaciones, el Señor se mantuvo firme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era Dios, ¿no? De otra manera no lo hubiera podido hacer, hermano. Amén. Ok. ¿Qué es reconciliar? Es interesante ver eso. Reconciliar, hay varias definiciones, pero es traer unidad, orden y paz entre dos personas, quitar enemistades, un diálogo,
dejar hostilidad y que vuelvan a ser amigos. O sea, puede haber más, ¿verdad? Pero te puedes dar cuenta lo que vino a hacer el Señor. Tenemos que, dice la palabra que cuando conmemoramos la mesa del Señor, nos hacemos uno con Cristo. Hay unidad, orden y paz. Hay un versículo que dice, mientras dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. ¿Y cuándo depende de nosotros? Casi siempre. Ponle que un 2-3% no dependa de nosotros. Pero pues tú puedes estar en paz con alguien y el otro no puede estar en paz, pero como dijera un pastor, cada quien ya es su paquete, ¿no? Es su asunto de ellos. Tú estate en paz. Entre dos personas, quitar enemistades. ¿Y cómo enemistades? Decíamos, ¿no? Que éramos enemigos de Dios. ¿Y cómo nos hicimos enemigos de Dios? Sin que nos diéramos cuenta. Bueno, pues alguien se encargó de crear enemistad con Dios y heredamos esa naturaleza pecaminosa del Adán caído, ¿no? Entonces esa naturaleza la traíamos. ¿Qué es lo que se trata, hermano? Esa parte es bien bonita que la entendamos de verdad. Cambiar nuestra naturaleza. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Que no podemos cambiar nuestra naturaleza. Estamos batallando con eso. Todavía hay cosas que nos quitan, nos distraen. Todavía hay cosas que consideramos más importantes. Aunque tú y yo digamos que no, muchas veces le damos el primer lugar a otras cosas y no a Dios. Es una lucha tremenda, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra naturaleza no ha cambiado al 100%. Tener una naturaleza de algo es de que ya salga de manera espontánea. O sea, ni necesitas hacer esfuerzo ni estar recordando. Lo haces de manera espontánea. Es cuando tienes el buen hábito. Llegas a casa, agarras tus llaves y las pones, ¿no? Ya tienes ese buen hábito. Pero, ¿a cuánto nos ha pasado que siempre andamos buscando las llaves? ¿No? Entonces, hermano, a veces no descuidamos. Recordemos que el Señor nos ha dado una nueva identidad. Linaje escogido, nación santa. ¿Sí te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que Dios te ha dado y me ha dado? Tenemos que valorarlo y dimensionarlo, hermanos. No somos, ahora sí como dijera aquel partido famoso, no somos iguales, ¿verdad? No, Dios nos ha hecho diferentes, hermano, al mundo. Pero hay algo importante, no para honra y gloria de nosotros, es para honra y gloria del Señor, ¿no? Eso es muy importante. Pues no caigamos en soberbia, no soy igual que tú, ¿no? Como el fariseo, ¿no? Que oraba y decía, no, Señor, no permites que yo sea como él, ¿no? Ya estaba juzgando, ¿no? Debemos ser diferentes, pero todo es para honra y gloria de Dios, hermano. Cada que tú haces, fíjate, a veces no se entiende el impacto que tiene tu forma de actuar y tu forma de vivir y tu forma de hablar en algún lugar. A veces ni tú lo entiendes. Y de repente debería de ser nuestra naturaleza tan impactante que cuando lleguemos a un lugar, hermano, se sienta tu presencia. Porque somos embajadores de Cristo. Entonces, en ese momento, bueno, cuidemos ese detalle, o ese detallote, ¿no? Ok, bueno. Entonces, el Señor vino a reconciliarnos, ¿no? Esto a través de la cruz. Vamos a ver Romanos 5. Romanos 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una motivación de Dios, hermano. El Señor ve nuestra condición. Y viendo nuestra condición, antes de conocerlo, se da cuenta que somos incapaces de salvarnos. Y entonces es cuando, en ese infinito amor, decide mandar a su Hijo.
Mira, hace un rato estaba yo repasando algunas cosas y tenemos una perrita, se llama Micaela, y ya está muy viejita, ya no puede ni comer sola. Y entonces estaba yo estaba ya ocupado, pero la perrita estaba solita en el patio y se cayó. Se cayó porque como que ya no, las piernitas de atrás ya no le funcionan, ¿no? Y entonces, bueno, se cayó porque pues sí se cayó. Pero ya cuando cae, la levanto y se pone a comer. Pero me di cuenta que no llegaba, el problema era que no llegaba a la altura a la comida. Entonces lo que hice fue enderezarla con una mano y con la otra tener el plato arriba. Y me cansé y dije, ay, pero después me quedé pensando en lo que estamos platicando ahorita, hermano. Micaela está indefensa. Micaela depende total y absolutamente de nosotros. Pero yo te aseguro que si yo no tuviera a Dios, hermano, yo no tendría la misericordia que tuve. Amamos a los animalitos, amamos a las personas, amamos. Dice San Agustín, ama hasta convertirte en lo amado. Pero me ubico esto, hermano. Está indefensa. Si no hacemos algo por ella, ya se hubiera muerto, ¿no? El Señor ve tu condición y mi condición. Y de la misma manera que Micael es incapaz ya de sostenerse, de comer, de la misma manera nosotros no podíamos tener salvación, si no es por la misericordia de Dios. Hay una definición que parece muy sencillita, pero dice, la misericordia es amar a lo que no merece ser amado. Nosotros no merecíamos ser amados, hermano, por toda. Micaela es un animalito, qué mal pudo haber hecho, ¿no? No es el caso, pero nosotros sí. Nosotros tenemos una vida pasada en donde tuvimos que tomar decisiones, tomamos malas decisiones, vivimos conforme a la carne, pecamos, algunos más que otros, pero al fin y al cabo pecamos. Entonces, el Señor en su misericordia y su amor decide, hermano. Esa fue la motivación de Dios. Porque el Señor, uno de sus atributos es la ira, ¿no? La ira de Dios. Y Él no puede faltar a su palabra. Y no puede dejar pendiente un atributo. Los atributos se desarrollan de la misma manera. Entonces la ira de Dios tiene que caer, hermano. Tiene que caer. La única forma de que nos podemos salvar de la ira de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, motivado por vernos en qué condición estábamos, manda a su Hijo para que tú y yo pudiéramos la posibilidad de reconciliarnos con Él. Amén. Mira, vamos a ver Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es la Biblia, ¿verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, el Señor decide que tú y yo tengamos la posibilidad de reconciliarnos con Él. Pero qué tremendo, hermano. Él nos da los elementos para poder ser reconciliados. ¿No? Ahora, tú y yo no somos salvos por obras. ¿No? Tú has oído que gente que hace lo bueno, porque hay gente que hace lo bueno bajo el concepto humano. Pero cosa rara, a veces lo bueno para el hombre no es bueno para Dios. Y a veces lo malo para el hombre es bueno para Dios. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero entonces dice que no somos por obras. Mira, vamos a reforzarlo con Tito 3. Tito 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
Para empezar, ¿qué obras de justicia pudimos haber hecho? Pero bueno, aunque las hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces no fuimos por obras, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Ok. El Señor fue el que tomó la iniciativa, porque tú y yo nos hubiéramos seguido toda la vida así, ¿no? El Señor es el que toma la iniciativa y Él es el que propicia que tú y yo empezáramos a conocer de Dios, el Espíritu Santo nos convenciera, porque el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, ¿no? Y entonces tenemos la posibilidad de ¿qué? De ser salvos. Ahora mira, hermano, te decía, cuando la gente celebra la Navidad piensa en todo, menos en el Señor Jesucristo, ¿no? Y en la Navidad todo debería versar sobre Cristo. O sea, siempre, ¿no? Pero si están conmemorando su nacimiento, pues lo más importante, no sé, no está instituida una forma de hacerlo. Pero en todo caso, no sé, ese día que sea tiempo de oración, ayuno, alguna cosa así, ¿no? Que realmente sea algo para Cristo, reconocer o conmemorar el nacimiento. Sin embargo, ¿qué se hace? Todo menos eso. Creo que por ahí le dan un espacio, y los que lo hacen, ¿eh? Hay un espacio donde arrullan un bebé, nos decía el hermano Juan, ¿no? Ese rato, arrullan el bebé y luego creo que lo llevan a vestir después y al último, ¿qué están adorando? ¿Qué están idolatrando? Y eso ni siquiera es que le presta mucha atención, ¿eh? Por eso les lleva como 20 minutos o media hora de toda la fiesta. Se nos olvida hacer eso. O sea, como complemento, ¿no? Imagínate qué vergüenza, ¿no? Qué tremendo. Pero bueno, ahora, vamos a ver 2 Corintios 5:19. Regresamos tantito ahí. ¿Qué dije? 2 Corintios 5:19. Ok. 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 Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba ¿en quién? En Cristo. Reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces el Señor, en su infinito amor, no tomó en cuenta nuestra vida pasada, nos perdona, hermano. El Señor echa afuera todo lo que tú viviste. Dicho sea de paso, hermano, no cargues algo de tu vida pasada. Si algo todavía te tiene ahí detenido, deséchalo. Dios ya te perdonó. Y si Dios ya te perdonó. Ahora, si tienes que pedirle perdón o perdonar a alguien, pues hazlo, ¿verdad? Pues sanidad de tu alma, ¿no? Pero hay veces que la gente se carga de algo, trae en su mente eso. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué? Yo siempre pienso que hay un propósito, porque así dice la palabra, y a veces que tomaste malas decisiones, pues las tomaste y ya no puedes remediarlo. ¿Dios te perdona? Sí, te perdona. Solamente hay que aclarar algo, ¿verdad? Hay que pagar las consecuencias. Ayer platicaba con una persona y decía, no, Dios ya te perdonó, pero va a pasar esto. Pues sí, o sea, va a haber consecuencias, ¿no? Una joven que se quedó embarazada fuera del matrimonio, pues de alguna manera está ahí un pecado, ¿no? Incluso hay maldición. ¿Dios la perdona? Sí. Claro que sí. Pero hay consecuencias, ¿no? En el mejor de los casos, el hombre se hace cargo, empiezan un matrimonio bien y todo. Ese es el mejor de los casos. Pero a veces no. Ahora la tengo que mantener sola, pues son las consecuencias, ¿no? Es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos, hermanos. Amén. Ok.
Entonces, nos reconcilió al mundo porque Él hizo posible que todos fueran salvos a través de ¿qué? De su muerte sustitutiva. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Antiguo Testamento es figura de lo que había de suceder. En los sacrificios que se hacían, ahí solamente cubrían el pecado. Había diferentes pecados, diferentes animalitos eran sacrificados, según se había marcado por los sacerdotes, pero después viene la imagen de ese derramamiento de sangre. Pero viene anunciado ya el holocausto mayor, lo más sublime, la mayor muestra de amor de un Cordero Santo que es nuestro Jesucristo, derrama hasta la última gota de su sangre. ¿Sí recuerdan cuando metieron la lanza y que salió agua, no? O sea, todo quedó desangrado, hermano. Hasta la última gota de su sangre fue derramada por ti y por mí. Y no solamente eso, fue ridiculizado, fue vituperiado, fue... Yo pienso que el problema mayor fue desde el principio, hermano. Por las personas que vino a dar su vida, por los que más amaba. Crucifícale, crucifícale. Si tú y yo, cuando nos falla un hermano, tu esposo, tu esposa, un amigo, ¿no nos duele? ¿No les ha pasado que hasta da un dolor como en esta partecita así? Pero ¿cómo me fue a fallar si yo le entregué todo? O yo hice tanto por esto y por esto. Ahora, estamos hablando de una persona. Y que al amor no hemos hecho tanto por esa persona. El Señor vino a dar su vida, derramó hasta las últimas. Fue todo lo que hizo, lo hizo por ti y por mí. Y aún así, con eso, de que en ese momento lo estaban mandando a crucificar o condenándolo, todavía terminó la obra. Y nunca abrió su boca para defenderse. Lo único que decía, tú lo has dicho. ¿No? Ni siquiera necesitaba hablar, hermano, con el puro testimonio. No sé si te emociona a ti, pero a mí sí me emociona. Es algo glorioso. Es algo glorioso y qué tipo, o sea, terrenalmente nadie lo podría hacer. Dio su vida por ti y por mí. Desde el principio sabía lo que iba a pasar. Desde el principio, hermano. A veces no sabes las cosas y las estás temiendo y te causa congoja. Pero cuando sabes qué va a suceder, es como el que mandan a fusilar. Sabe que se va a morir al otro día. Bueno, entonces, creer en Jesucristo es aceptar que nació de una virgen para venir a la tierra después de cumplir su ministerio, fue crucificado por ti y por mí. Amén. Hay un segundo mensaje, ¿no? Esa, mira. Dice, Dios en su amor eligió venir a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado. ¿Cuál fue esa penalidad? Muerte por crucifixión. Con la cual hizo posible que el hombre pecador tuviera una relación personal con él, mediante la fe en la muerte de su Hijo. O sea que con la crucifixión, ¿qué alcanzamos? La salvación. Y aparte, como el beneficio, no te diría derecho, el beneficio de tener una relación personal con Él. Si tú y yo no tenemos una relación personal con Él, es porque tú no quieres. Pero Él ya lo hizo para que tú y yo tuviéramos esa posibilidad. Amén. Eso es realmente el significado de la Navidad. Eso es el significado. El inicio de la obra redentora de Dios. De la definición que leímos primero, y yo creo como segunda y como para cerrar este punto, es esa. Dios en su amor eligió venir. ¿Cómo qué? Como bebé, ¿no?
a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado. ¿Cómo fue? A través de su muerte por crucifixión, con la cual hizo posible que el hombre pecador tuviera una relación personal con él mediante la muerte de su Hijo. Amén. Es un doble sacrificio, hermano. El Padre dio a su Hijo. Y su Hijo, en obediencia al Padre y por amor a ti y a mí, es sacrificado. Y de la manera que fue sacrificado. Amén. Y lo hizo por obediencia y por amor. Amén. Ok. Vamos al segundo punto. Dice, origen y concepto erróneo de la Navidad. ¿No? Bueno. Dice, hay varias versiones, hermano, hay varias situaciones y que pueden tener cierta diferencia. Yo creo que esta es dentro de lo razonable. Dice que la elección del 24 y 25 no fue solamente al azar. Hubo un motivo muy especial. Todo empezó cuando fue instituido el cristianismo como religión oficial al Imperio Romano. ¿Ordenado por qué? Por Constantino. El catolicismo es la mezcla del cristianismo con el paganismo. Por eso traen ciertas cosas que traía el paganismo. Mucha gente te dice, y por eso es importante conocerlo, mucha gente te dice que la religión original o la primera fue el catolicismo, ¿no? Que dicho sea de paso significa universal, ¿no? Pero el cristianismo puro es el que vemos en la iglesia primitiva, ¿no? En el primer lugar donde se les llama cristianos es en Antioquía. Y de ahí empieza cristiano, seguidor de Cristo. Pero entonces ya viene una mezcla. ¿Qué pasó con Constantino? Se dio cuenta que convenía a sus intereses y hace la mezcla, ¿no? Pero había costumbres de los romanos. Y entonces llevaban a cabo ciertas festividades encaminadas a honrar a Saturno, deidad de la agricultura equivalente al dios Cronos de los griegos. Y estas fiestas se les denominaba Saturnalias, ¿no? Una serie de fiestas que había. Ahora, esas fiestas surgen también a través de otra, que es la adoración a Mitra. Es una fiesta más antigua, que es una deidad persa y que estaba asociada, te va a parecer curioso, al sol. La semana pasada, ¿se acuerdan que habló del tabernáculo nuestro hermano Gustavo? Y había que darle la espalda a quién. Algo hay, ¿no? Bueno, entonces dice, y encaminaba un esquema común de muchas religiones. El Dios que muere y renace. Por eso llegó a decirse en algún momento que el mitranismo era parecido al cristianismo. Y por eso compartían esa idea, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Introducir esa fiesta. El viejo culto de Mitra llegaba a su cúspide el 24 y 25. Era la fecha en donde llegaba la culminación de esas fiestas. Ahora, ¿en qué consistían esas fiestas? Eran un fenómeno natural que hasta la fecha se mantiene vigente y era una forma de celebrar el solsticio de invierno, que es cuando el planeta estaba a menos inclinación en relación con el Sol. Y por eso recibe menos luz, lo que hace que el 21 de diciembre sea el día más corto. Ahora hay que tener cuidado cuando sea el 21 de diciembre, ¿verdad? Checar. Pero se supone que el 21 de diciembre es un día más corto. Las Saturnalias se consideraban fiestas romanas, las fiestas romanas de mayor esplendor. Se derrochaba todo, hermano. Cualquier parecido a la actualidad es mera coincidencia. Porque resulta que había banquetes, comidas, se hacían fiesta de derroche de dinero. ¿Y qué crees? Intercambio de regalos. Se daban regalos. Sobre todo eran joyas de plata. Dentro de las cosas más relevantes, ¿no? No sé por qué no las de oro, ¿eh? Pero dice que de plata. Entonces, aparte había excesos de muchas cosas, ¿no?
Pero uno de los más relevantes es los excesos sexuales. De tal manera que Saturnalia y orgía en algún momento eran equivalentes. ¿Te fijas de dónde viene? ¿De dónde emana todo? Pero como lo camuflajearon, fue diluyendo, hasta que... El problema que tenemos es que nosotros nunca nos preocupamos por saber por qué hacemos las cosas, lo que yo te decía al principio del culto. ¿Por qué hacemos esto? ¿De dónde lo viene? Entonces, decíamos que había excesos. Y había un total contraste con el cristianismo primitivo, el original. ¿Por qué? Porque tú ves en la iglesia primitiva había cierta contención, a veces hasta de cierta sufrimiento o cierta situación que guardaban contraria a lo que hacían las Saturnalias, ¿no? ¿Qué decidieron? No te puedo decir si con buena o mala intención, pero decidieron que esos infieles que perseguían o que hacían esas fiestas, utilizaran ese día para conmemorar el nacimiento de Señor Jesús. No sé, pudiera ser que a lo mejor con buena intención, ¿no? Ellos, sabemos que el enemigo no, ¿verdad? El que lo propicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que camuflajearon las Saturnalias, ahora ya les llaman nacimiento de Jesús y se celebra a cabo la Navidad. Por eso te digo que cualquier parecido con lo actual es mera coincidencia, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no es mera coincidencia. ¿Me permite hacer un comentario? Sí. La palabra Saturnalia viene también de un origen que significa sin gobierno. Ok. Entonces, ese día en especial era permitido para hacer lo que quisieran. Mira, qué tremendo. Desde transgresiones, perversiones, asesinatos, cualquier situación les era permitido por el origen de lo que significa también Saturnalia, que significa sin gobierno. Ven, mira, qué tremendo. Como para complementarlo, ¿ah? Gracias, hermano, por la aportación. Entonces, qué importante, ¿no? Entender. De eso viene todo, hermano. Ahora, cambiar al mundo no lo vamos a cambiar, hermano. Ya tienen determinado, pero sí trasladar lo que sabemos ya ahorita, ¿no? Casi la gran mayoría de los de aquí lo sabíamos. Pero creo que era importante recordarlo. De ahí emana todo. Amén. Entonces, dice, por lo que querían eliminar la Saturnalia, reorientar a los infieles que la celebraban, por la estrategia fue determinar el 25 de diciembre como fecha oficial del nacimiento del Señor Jesucristo. El primer año donde se celebró esto fue en el 336. Fue la primera vez que se celebró. Año 336. Y fue bajo el amparo o respaldo de la recién institucionalizada Iglesia Católica Romana. ¿Sí quedó claro? Sí, ¿no? Bueno, hermanos, que conste que quedó claro. Y entonces, ¿es importante saber esto? Claro que es importante. Por ello lo vamos a ver de otra manera, ¿no? Hermano, es tremendo. Yo analizándolo, a lo mejor yo no lo había analizado, pero realmente cuando celebra la Navidad, luego se organiza uno? La cena, ¿no? ¿Qué vamos a cenar? No, pues bacalao, pavo, pierna, porque hasta hay cosas específicas para eso, ¿no? Luego, intercambio de regalos, ¿no? Una forma de expresar el amor a los demás. Ay, hermano. Cuando estás en el hospital y que te visita un hermano, es una forma de expresar amor. Cuando tienes una necesidad, viene alguien, ¿sabes qué, hermano? Mira, yo estoy aquí, estoy orando por ti y está dentro de mis posibilidades, aquí está. Eso es amar. O sea, demostrar tu amor un día. Yo le decía a mi señora madre y luego se enojaba porque le decía, ay, le doy tanto importancia que se da el 10 de mayo. Pues si tienes 364 días para demostrarle tu amor a tu mamá y escoges el 10 de mayo. Es que esos días no me traen regalos. Y el 10 de mayo resulta que tu mamá es el día que más trabaja. Sí.
Y el 10 de mayo le lleva regalos, y le lleva regalos de la casa, ¿no? La licuadora. Sí. O sea, cosas que vas a usar tú, ¿no? Estufa. Entonces, hermano, si tú quieres demostrar el amor a las personas, eso es diariamente, hermano. Una forma de amar a alguien, ¿sabes? La mejor forma de demostrarle tu amor a alguien y de bendecirlo es orar por esa persona. Es lo mejor. Aquí el problema es que no se ve, ¿no? Y por eso no se valora. ¿Cuánta gente crees que oró para que tú pudieras recibir a Cristo? Ni idea tienes. Yo un día estaba acá en la iglesia y en Monte y pasé por el salón de oración y estaban orando por mí y mi familia. Ya ven que oran por los líderes y eso. Entonces le alcancé a oír y hasta me paré. Digo, qué bendición, ¿no? Qué bendición. Y es la mejor forma de demostrar amor. Bueno, vamos a ver el punto 3, hermano, que es donde voy a pedirle tu auxilio, porque ahí está medio enredado. Bueno, ¿qué es la fecha real del nacimiento de nuestro Jesucristo? Vamos a buscar Lucas. Lucas 2:8. Amén. Ok. Amén. Lucas 2:8. Ok. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Este es un argumento que se utiliza y que creo que todos lo conocemos. ¿Por qué? Porque resulta que en Israel, en ese tiempo, hay un frío muy crudo. No es posible, ni ahora, que los pastores salgan a pasear las ovejas, ¿no? O sea, totalmente. Y es un argumento que se utiliza para explicar por qué no fue en esa fecha. Porque el versículo dice, y estamos hablando de el pasaje donde habla del nacimiento de nuestro Jesús, y dice el 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿No? Ese es un argumento. Ahora, para justificarlo yo creo que es más fuerte. Vamos a valernos del calendario. Podemos determinar a través de la palabra que si relacionamos el nacimiento del Señor Jesucristo con el de Juan Bautista, vamos a poder encontrar, a lo mejor no el día exacto, ¿verdad? Pero la fecha aproximada. Amén. Entonces, vamos a ver una primera imagen del calendario. Consideremos que el uso, miren, hay dos tipos de calendario, el calendario hebreo, que es el que está en el exterior, y el romano, ¿no? Que es el actual. Gregoriano. Ok, pero los acontecimientos bíblicos se rigieron por el calendario hebreo, ¿no? Bueno, ok. Ahí vamos. Es importante notar que todo calendario se establece por las normas astronómicas, solsticios y equinoccios, ¿no? O sea, sí tiene un fundamento porque está hacia el calendario. El calendario hebreo, además, por el ciclo de la agricultura, es decir, la época de siembra y cosecha, así como sus fiestas religiosas. En base a eso determinaron el calendario, ¿no? El año religioso hebreo principia en el mes de Nisan. Y o Aviv, ¿verdad? También tiene otro nombre, Aviv. Y esto es en primavera, mientras que el calendario romano en enero, que está un poquito antes, ¿no? Que está en Tebet. Y ahí es... Tebet se va. Ok. Ah, sí, está en la mitad. Ok, y ahí sería, ¿qué? Invierno. Ahora, el año hebreo según... Vamos a buscar crónicas, hermanos. O se lo leo rápido si quieren aquí. Se lo leo. 24:5. Así fueron divididos por suerte los unos y los otros porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa de Dios, tanto los descendientes de Eleazar como los descendientes de Itamar, ¿no? Ahora,
Regresando al relato de Lucas, en el capítulo 1 vemos al padre de Juan el Bautista. ¿Quién era? Zacarías, ¿no? Sacerdote levita ministrando en el templo de la sucesión. Recordemos que ellos tenían tiempos para ministrar en el templo, ¿no? Y la sucesión del sacerdote de Aarón. El Evangelio cuenta en Lucas 1:5, por prontitud lo vamos a dejar, lo voy a leer yo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿De la clase de qué? De Abías. Esa parte es importante. ¿De qué clase era? De Abías. ¿Ok? Bueno, la clase de Abías es la clave para conocer el día de nacimiento de Juan el Bautista. Dice Primera de Crónicas 24, 3, 10. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, lo repartió por sus turnos en el ministerio. Lo repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. La primera suerte tocó a Joirabib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías, que es el que andaban buscando, ¿no? Ok. Ahora, según los turnos sacerdotales descritos en el texto anterior, de manera más precisa fue, en el versículo 10 nos revela que Zacarías, como descendiente y perteneciente de la clase de Abías, le tocaba entrar al templo en la octava suerte, es decir, en la octava quincena, lo cual correspondía al hebreo de Tamuz, que está en primera quincena de julio, ¿no? Está allá. Bueno, luego, cumplidos los días de ministerio, Zacarías se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Esto viene en Lucas 1, 23 y 24. Entonces, si Zacarías y Elizabeth concibieron a su hijo al término del turno sacerdotal de Zacarías, Juan, su hijo, fue concebido en el mes de Ab, que es acá, ¿no? Ok. Segunda quincena ¿de qué? De julio. Bueno. Luego, a partir de ahí, contando los 9 meses de gestación, Juan el Bautista debió nacer en el mismo mes de Nisán, al comienzo de la primavera, en la época de fiesta de la Pascua. Ahora sí pasamos a la figura 2, hermano, porfa. Y ahí aparece, ¿va? Esto es el mes de Nisán, nace Juan el Bautista. ¿Sí? Ok. Luego, siguiendo la misma lógica que conocemos cuando leemos acerca de la concepción de Jesús, la Biblia nos dice, el 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada por un mayor que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Lucas 1, 26, 27. Ahora, poniendo atención en el 6º mes, que es aquí, haciendo referencia clara al 6º mes de embarazo de Elizabeth, entendemos entonces de manera diáfana que María concibe a Jesús 6 meses después. 6 meses después de la concepción de Juan, es decir, cuando Elizabeth, mamá de Juan el Bautista, se encontraba, aunque parezca repetitivo, en el 6º mes de su embarazo. Entonces Jesús fue concebido en Tebet. No es cierto. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque es la 3, hermano, ya. Pasamos a la figura 3. Sí, aquí es concebido, ¿no? Luego. Ok. Mirando el calendario y haciendo el cálculo correspondiente, podemos decir con toda certeza que María concibe a Jesús en el mes de Tebet. Ahí lo concibe. Entre diciembre y enero. Es decir, el mes de gestación de Juan. ¿No? Y ahí ubicamos ya lo de Juan. Citando el pasaje bíblico con el propósito de que quede más claro, el Evangelio también es reiterativo en ese detalle, como vemos en la declaración que le hace el ángel a María. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y esto es en el 6º mes para ella. Ahora, ya en base a eso, podemos determinar.
sería acá, ¿no? En octubre. Ajá. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no estoy equivocado. Sí, está bien. 1, 2, 3, Sí, ¿verdad? Hasta acá. 5, 6, 7, Estoy 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, ahí. Y aquí es donde nace. Entre septiembre y octubre. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que concluimos? Que Jesús nació en el mes hebreo de Tirri o Etanim, que es este, ¿no? Y que corresponde a la segunda quincena de septiembre. A segunda quincena de septiembre o primera quincena de octubre. Es ahí. En esta parte. Primera, ¿qué dije? Primera quincena de septiembre Y primera o primera quincena de octubre. Ajá, En este espacio. ajá. Cosa totalmente diferente, ¿verdad? O sea, estamos hablando. Y fíjate que ahorita estoy pensando, los judíos tienen precisa la fecha. Porque los judíos sí ubican esa fecha. Sí, lo ubican. De hecho, ese día lo guardan. O sea, en esas fechas. Ellos, bueno, aparte de trabajan, hasta cuando se oculta el sol, ellos trabajan, dejan de trabajar. Pero esos días lo toman como fiestas muy especiales. Pues las fiestas anuales. Anuales. Y fíjate cómo ellos, no sé si lo hagan por eso, pero ellos tienen más preciso el día que nosotros, ¿no? No creo que lo hagan por eso, porque pues al último ellos no lo toman como Salvador, ¿no? Pero cómo coincide, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo que yo trabajé en empresas de judíos y era en septiembre. En esas fechas es las fiestas del Yom Kippur. Fíjate. Perdón. Y cómo coincide, ¿no? Y se une con otra que se llama la fiesta de los tabernáculos, que es Ah, Ok. sí. un Shavuot, que es como si fuera una casa de campaña. Ok. Entonces, hermanos, llegamos a esa conclusión, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es el nacimiento del Señor Jesucristo? Ya dijimos que sí. La pregunta es, ¿qué tan importante es que tú y yo supiéramos la fecha? No la había dejado más clara, ¿no? O sea, ¿dejó indicios? Que al último también puede ser que después haya otra versión, ¿verdad? Pero creo que es lo más aproximado a lo que tenemos conforme a la palabra. Amén. Entonces, gracias, me ayudaron mucho. Entonces, hermano, en base a lo que ya platicamos, podemos sacar algunas conclusiones. ¿Cómo se relaciona todo lo anterior que hemos platicado con la celebración que actualmente se hace? Pues se relaciona, pero en un falso entendimiento, ¿no? No tienen bien conceptuado qué significa la Navidad. Y lo toman como una fiesta donde se despierta y curiosamente, ¿verdad? Entra un espíritu como de melancolía De amor. y de amor y que todos nos perdonamos, ¿verdad? Aunque los primeros días de enero volvemos a lo mismo, ¿no? Ya no quieres ir a ver eso. La viste el día de la cena y te hizo abrazo, pero ya a partir de eso, pues está la otra fecha, ¿no? Hace un mes, hermanos, murió una prima y y vi a varias personas. ¿Pero sabes cuándo las vi a esas personas? El día que se murió mi otra prima. O sea, casi nomás nos vemos en los velorios y en las fiestas. Qué tremendo, ¿no, hermano? Bueno, entonces, entendimos cuál es el verdadero significado de la Navidad, ¿no? Y hay una última definición que es importante. La Navidad es un momento histórico en el cual, mira, está bien bonito esto. Ojalá sienta lo mismo que yo. La Navidad es un momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, salió del cielo a la tierra. Para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo. Por toda la eternidad. Amén, gloria a Dios. Y mira, nomás son 6 renglones. Pero está bien profundo. Bien profundo, hermano. El Señor deja su deidad, viene a la tierra, se hace hombre como tú y como yo, en un amor incondicional.
no te puso condición ni a ti ni a mí para que pudiera amarnos. Nos ama. Nos amaba como éramos. Que no se confunda. Porque a veces dicen, no, el Señor te ama como eras, como seas. No, no, hermano. O sea, sí debe haber un cambio, ¿no? Sí. El que me ama, ¿qué dice? Obedece mis mandamientos. Sí, así es. Entonces la gente se queda con eso, porque algunos pastores lo dicen, ¿no? El Señor te ama como tú eres, no te preocupes. Entonces, aleluya, gloria a Dios. Y el pueblo ruge, ¿no? No, no es así. No es así. El Señor te ama como tienes que ser, hermano. Para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo, por toda la eternidad. Algunos vamos a salir con Él, algunos vamos a estar dormidos esperando su venida. Así es. Amén. ¿Y qué crees, hermano? Yo creo que ya no tarda. Amén. Yo creo que ya no tarda. Como se están dando las cosas, incluso las situaciones de Israel y todo eso que está pasando, todas las señales ya se están dando. Sí. Ok, bueno. ¿Qué postura debemos de tener, hermano? No quisiera yo, y no por cobardía, no quisiera yo asumir una cuestión tan radical. Porque te digo una cosa, existe un riesgo. Yo te puedo decir lo que a mí me hace sentir Dios. Pero puede ser, lo que yo te decía al principio, puede ser que Dios opere en ti de manera diferente en algunas cosas. ¿No? Hay quien puede ser radical. Pero si yo no, nada. Hay quien puede decir, ¿sabes qué? Pues es un día que yo puedo aprovechar para llevar el mensaje, ¿no? Así es. Lo único que yo te recomendaría es que no te adaptes a ellos. Porque si vas a ir y vas a hacer exactamente lo mismo que ellos, hermano, mejor guárdate en tu casa. ¿No? Ahora, lo más recomendable que yo creo, pues, es pasarla con gente en tu fe. Si quieres estar en ese tiempo, con alguien que se acorde a lo que tú profesamos, ¿no? Creo que es lo ideal. Ahora, hay cosas muy delicadas. Cuando digo no podemos adaptarnos, hermano, te estoy hablando arbolitos de Navidad, te estoy hablando intercambio de regalos, te estoy hablando de darle más peso a una reunión de familia en comida y todo ese tipo de cosas, porque te adaptas. O que lo ocupes para embriagarte. Nótese bien lo que estoy diciendo, embriagarte. ¿No? Excesos. ¿No? Ahora, es importante entender que si ya lo platicamos, pero la Biblia en ningún momento nos da una ordenanza de conmemorar el nacimiento de nuestro Jesucristo. En ningún momento. Muchos dicen, pero es que en el pasaje lo dice, y aquí lo tenemos en Lucas 2, vemos y narramos, dice, por ejemplo, el 12 dice esto, servirá de señal, hallaréis al niño envuelto. No, pues lo vemos desde los pastores, ¿no? He aquí el Señor se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Lo dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. En eso se apoya el pastor que yo estuve escuchando, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y luego sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y podemos seguir leyendo, hermano, y en ningún momento dice que nosotros conmemoremos el nacimiento. Yo creo que lo que resulta más, vuelvo a repetir, no es que no sea importante, pero hermano,
el nacimiento tuyo y mío, cuando realmente empezamos a ser nuevas criaturas. Eso es importante, hermano. Bueno. El Señor nos deja 2 ordenanzas, dijimos, ¿no? Sí. Bautismo en agua, que es nuestro nacimiento en el Señor, el nuevo nacimiento, y conmemorar su muerte y resurrección. Porque es lo que hacemos en la mesa del Señor, su muerte y su resurrección. Ahora, yo creo, como último punto que te puedo decir, si vas a celebrar algo, hermano, que sea realmente el nacimiento del Señor Jesucristo. Si no, hermano, pues resérvate, ¿no? Y no se trata de ser tampoco se trata de que nosotros no, y nosotros, no, hermano. Mesurado, con equilibrio, pero haciendo valer el Evangelio. Haciendo valer lo que sabemos. Ya lo sabíamos, creo, lo que hicimos hoy fue recordar, hermano. Porque creo que todos ya sabíamos lo que estudiamos. Amén. Hay, Eclesiastés 7:1 dice, ajá. mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte Sí, amén. que el día del nacimiento. Amén, amén, amén. Y esa es una palabra profética también. Exacto, Eclesiastés Otra 7:1. versión dice, no festejes mi nacimiento, mejor alégrate en el día de mi muerte. Fíjate. El día más fatal, fíjate lo que te voy a decir, el día más fatal para nuestro Jesucristo fue el mejor día para nosotros. Entonces, hermano, sí es cierto, hermano, el Eclesiastés 7:1, sí aquí lo traía anotado. Pero no, pero está bien, hermano, pues ya se me había pasado. Pero qué bendición, ¿no? La palabra nos da la certeza, hermano. Entonces, hermano, no tengamos, yo creo en mi corazón que no tengamos carga. Ese día, yo creo que Dios te va a indicar y te va a poner, hay que orar y te va a poner en el lugar preciso, en el momento preciso y lo que tienes que hacer. Lo único que yo creo, hermano, y no solamente en esa fecha, yo lo que creo es que tienes que hacer valer el Evangelio. Tenemos que ser cristocéntricos. Que la gente que sepa que somos cristianos, que la gente sepa que sabemos y que la gente sepa que lo más importante ese día es celebrar el nacimiento de nuestro Jesucristo, conmemorarlo, ¿no? Si es que vamos a hacer algo ahí. Y si no, hermano, guarda tu corazón. Que no sea una carga, ¿no? ¿Sabes cuál es el error que se cae en muchas iglesias? Que ese día pretende sustituirlo y volvemos a caer en lo mismo. No hacemos lo que hacen ellos, pero no nos reunimos. Hacemos una cena, hacemos juegos y hacemos kermés y pues casi lo mismo, ¿no? Porque eso no lo haces en otro día, bajo otras circunstancias y no con ese pretexto. ¿Cuál es el argumento que se utiliza? Pues hay que atacar las fiestas paganas, ¿no? Haciendo algo nosotros. Ahora, yo no creo que sea malo que nos reunamos para cenar y estudiar cómo y recordar cómo fue que el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Y darle la honra y la gloria a Él. Amén. Amén. Que Dios guarde nuestro corazón, hermanos. Yo espero que podamos haber platicado algo importante hoy y que Dios nos dé las indicaciones necesarias. Si tú te dejas dirigir por Dios, no vas a fallar. Esto también era parte del fundamento de la iglesia. Sí, amén. Amén. Sí, porque nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer en todo momento. Por ejemplo, hablamos el otro día de las ofrendas, ¿no? Hablamos de qué otra cosa hemos hablado. Bueno, hemos hablado muchas cosas. Pero, por ejemplo, ahorita el que me viene a la mente fue lo de las ofrendas, ¿no? Que choca un poco con lo que... ¿Mande? Estuvimos... Cuando en algunas iglesias se maneja el bautismo solamente como un rudimento, nosotros lo tomamos como por 7 predicaciones. ¿Qué estamos haciendo, hermano, aquí en la iglesia? Estamos fundamentando bien.
Que cada piedra que pongamos sea firme, firme, firme. Para que poder soportar embates del enemigo, ¿no? Y el enemigo, hermano, no se va a presentar aquí en la iglesia, no se va a presentar con una de rojo, ¿ah? De rojo, con su trinche, con su trinche. No, pero el de ustedes vino, hermano. El de ustedes vino. No, con su cola así, ¿no? Haciéndola así. No, hermano, tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidar, tenemos que celar el púlpito. El día que invitemos a predicar a alguien va a ser porque Dios nos indique verdaderamente. Mientras, se tienen que conformar con nosotros, hermano. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios, hermanos. Señor bendito, Padre poderoso. A ti, solo a ti, Señor, es la honra y la gloria, hoy y siempre. Gracias, Padre. Nunca nos cansaremos de darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y sigues haciendo, Señor. Porque tuviste misericordia, viste nuestra condición, Padre, que nosotros con nuestras fuerzas no éramos capaces de salvarnos, Señor. Y tú, Señor, en un perfecto y hermoso plan redentor, mandas a tu Hijo para que Él pagara todo por nosotros. Siendo el más santo de los santos, se hizo el más pecador de los pecadores, porque arrastraba todos los pecados tuyos y míos. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no amar al Señor? ¿Sabes qué pasa? Que a veces nuestro corazón es duro. A veces no dimensionamos lo que Dios nos ha dado. Y aún el Señor, de la misma manera que a pesar de que lo vituperiaron, a pesar de que ellos mismos lo condenaron por los que vino, de todos modos cumplió la misión a la cual venía. De la misma manera el Señor te sigue amando. Y diariamente cometemos muchos errores, hermano. Y cuando hablo de errores son pecados. Hay cosas que seguimos haciendo que no son agradables a Dios. Hay cosas que seguimos pensando. A veces nos falta amor, nos falta humildad, nos falta entendimiento, ser más perseverantes en la palabra. No hay nada más importante que nuestra comunión con Dios, hermano. Hace algunos días un amigo tuvo un problema con su esposa. Estuvo tomando, se le pasaron las copas, llegó, tuvo problemas con ella, la golpeó, la familia de ella vino y lo golpeó, violencia genera violencia, y ahora está sufriendo. Porque después de que cometes un error, a veces las cosas no son igual. Ahora le he estado compartiendo para que él acude a Dios y Dios tome autoridad de esa situación. Te platico esto, hermano, porque muchas veces nuestros errores traen muchas consecuencias. ¿Y sabes por qué? Porque a veces no consultamos a Dios. Porque a veces violamos los principios y los mandamientos de Dios. Si tú y yo fuéramos obedientes, te aseguro que otra sería nuestra vida. Cuidemos nuestra identidad como sus hijos, agradezcamos todo lo que nos ha dado el Señor. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo que nos obsequiaste, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y ayúdanos a tener sabiduría, Padre, a tener sabiduría para enfrentar y hablo de enfrentar estas fechas que a veces son tentaciones y a veces si no tenemos cuidado podemos caer en cosas que no son agradables a ti, Señor. Te damos gracias y te pido que bendigas enormemente a todos
en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra salud. Y sabemos que lo demás viene por añadidura, Padre. Gracias. A ti es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Ahorita estaba compartiendo la cita, me dio un versículo a la mente. El hermano William volvió expresó. Eclesiastés 7, sí, precisamente en la misma Biblia nos dicen que es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento, porque como en una carrera, ¿qué es más importante? ¿Cómo empiezas o cómo acabamos? En nuestra vida igual, ¿verdad? No es cómo empezamos estando en Cristo Jesús, sino cómo vamos a acabar estando en Cristo Jesús. La misma Biblia dice que persevere hasta el final, ese será salvo. Y yo también quisiera leerte Jeremías 15, 19, dice, por tanto así ha dicho Dios, si tú te vuelves, yo te restauraré y estarás de pie delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Hay que separar las cosas. Decía Jesús, lo que es de César, César, y lo que es de Dios, es de Dios. Hay que separar lo precioso de lo vil. Hermano, como ya lo narró Rafita, estas eran fechas, son fechas, porque igual los sacrificios y demás en estas fechas vienen desde el Día de Muertos, toda esta temporada. ¿Qué es lo precioso de toda esta temporada vil? El nacimiento de Jesús. ¿Y cómo nace Jesús? Ya lo vimos en las fechas y demás, pero en nuestras vidas, ¿cómo ha nacido Jesús? Algún tema para abordar, si acudimos a alguna fiesta familiar y demás, pues es un tema para abordar. Oye, ¿tú cómo ves el nacimiento de Jesús? ¿Ya nació Jesús? ¿Para ti crees que ya nació Jesús? ¿Cómo ha nacido Jesús en tu vida? ¿Amén? Si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Amén, amén. ¿Amén? Entonces tenemos la encomienda de nuestro Dios. Separemos las cosas, separemos lo precioso de lo vil. ¿Qué es lo precioso? El Evangelio. El nacimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas, las buenas nuevas de que hay buenas noticias. Separemos eso y seremos portadores de voz de Dios. Que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no convertirnos a ellos. Esa es la primicia, ¿no? Amén. De ahí en fuera ten libertad en Cristo Jesús. Pero que ellos se conviertan a ti y tú y nosotros no nos convirtamos a ellos. ¿Amén? Amén, amén. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, por seguir hablando en nuestra vida, Señor, por seguir edificando, Señor, esta iglesia, Señor, por medio de tu palabra, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, en cosas que a lo mejor para la gente de allá afuera son cotidianas, son normales, es común, Señor, pero para nosotros es un fundamento, Señor, es decir, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué no hacemos lo que no hacemos, Señor? ¿Y por qué callamos incluso en algunas cosas en donde tenemos que callar, Señor? Todo está fundamentado en tu palabra, Señor, y en la alianza de tu Espíritu Santo, papá. Te damos gracias. Bendice, por favor, Señor, te suplicamos la economía de todos los que estamos aquí, Señor. Bendícenos, por favor, Señor. Bendice la economía de cada uno, Señor, sustente, ayude a sustentar cada vez más el recurso que se necesita para las cosas del Evangelio, para las cosas de la iglesia, Señor, por favor. También, Señor, quiero aprovechar para pedirte por la actividad del próximo domingo. Amén. Señor, una actividad, Señor, que buscamos no entregar a las festividades del mundo, Señor, sino darle también un lugar al culto, un lugar a hablar de ti, Señor, pero ahora es externo, ya no es entre nosotros, ahora es de manera externa, invitando a nuestros familiares, amigos, Señor, para dar a conocer cómo es tu nacimiento, cómo tú naces en la vida y lo que hace, lo que genera el nacimiento de Cristo Jesús en la vida de cada uno de los que pueden aceptarlo, Señor, de los que están destinados incluso a aceptar a Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Podemos pasar, hermanos.